Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde ves este video y a qué hora puedas ver este video. Hoy en Canal Abogatube vamos a platicarte sobre denuncias y un pequeño contenido sobre procedimientos penales. Es muy importante que conozcas tu derecho para que nadie quiera venderte bolsas de humo o de pronto pretendan hablarte mal y decirte cosas así de complicadas. Sección a chingar, la ignorancia es atrevida. Donde solamente dejan ver su ignorancia. En este momento estamos preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del rey del cash. Ahora, vamos a este punto. En un proceso penal, lo primero es hacer una denuncia. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, una denuncia es dar a conocer a la autoridad judicial o administrativa parte o notificar de un acto ilícito. O sea, se te toca acusar delante del Estado. O diría alguien, amigo mío de TikTok, te toca estar de chismosito. ¿Bien? Verga, el algoritmo cree que tienes TDAH. Porque al chile no sé por qué te saldría este video si no lo tienes. A lo mejor solo eres chismosito. Ahora, para esto necesitas varios requisitos. Y disculpen la obviedad, pero prefiero ir paso a paso antes de cualquier situación. Entonces, lo primero que debes tener es algo que denunciarle a la autoridad. Después, debes tú de tener personalidad jurídica para poder denunciar. Pedro no puede hablar por Juan si no se lo pide. Pedro no puede hablar por José si no se lo pide. Entonces, tú no puedes hablar por alguien si esta persona no te lo pide o no eres su representante legal. Y voy a este punto. Ser víctima u ofendido. Ser, en todo caso, representante de la víctima u ofendido. Ahora, ¿cómo diferenciamos? Una persona física eres tú, soy yo, Beto, Búfalo, quien fuera. Entonces todos nosotros somos personas físicas. Pero una persona moral es cuando hablamos de empresas, asociaciones, colectivos, organizaciones o cosas raras. Bien, ahora, se debe de cumplir también con lo requerido por el apartado A, fracción quinta del artículo 20 constitucional. Esto es, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Esto significa que tú denuncias, tú estás obligado a probar o a señalar en dónde existen las pruebas. Si no hay pruebas, entonces no puede caminar una denuncia. Que el mexicano tiene un cerebrito del tamaño de un frijolito. Los mexicanos son estúpidos. Yo creo que sí. A los pobres. Ahora, constitucionalmente voy a marcar algunos datos que yo creo en lo personal que son importantes. No es que los demás no lo sean, solamente que yo creo que son los más importantes que te pueden a ti ocasionar o ayudar en algún caso complicado. Dice el artículo 16 constitucional que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente. Esto es una orden judicial. Si no existe orden judicial, no te puede molestar ni el policía de tránsito, ni la policía, ni ninguna autoridad, porque no hay una determinación hecha que ordene que se te cierre el local o que hubiera alguna situación más. Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que se deberá ordenar su libertad si es que en esas 48 horas no pueden hacerse llegar de las pruebas necesarias. Ahora, muy importante, tiene hasta 48 horas el Ministerio Público, que depende de la Fiscalía, para integrar la carpeta de investigación. No significa que deban agotarse esas 48 horas, porque puede ser que tenga las pruebas desde las primeras 12 o 5 o 15 horas, y entonces la persona, solamente la carpeta, junto con la persona, se judicializa, y entonces la persona, junto con la carpeta de investigación, se va ante el reclusorio, y entonces se determina, ahora sí, por juez de control se determinará su estadía o no dentro del procedimiento. Muy importante. No es necesario que, entonces, en resumen, no es necesario que se agoten las 48 horas que tiene la persona como detenido ante el Ministerio Público
si existen pruebas. Si existen pruebas, puede irse al reclusorio antes de que se venza el término de las 48 horas. El artículo 17 dice: ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Creo que alguien no se los avisó a estas niñas. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirle los plazos y términos que fije la ley, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es muy importante que tenga cierto que según el artículo 17 constitucional, nadie puede ser apresado por deudas de carácter civil. Esto es que cuando te habla el extra y te dice que te van a meter a la cárcel porque no les has pagado la itálica que sacaste hace un año, entonces ellos cometen un error, porque nadie puede ser molestado y ninguna deuda de carácter civil se vuelve penal. El artículo 19 constitucional dice que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas. Esto es, fueron las primeras 48 que estuvo ante el Ministerio Público. Después de eso, se armó la carpeta y se le transfirió, ahora sí, al Poder Judicial. Y entonces el juez tiene 72 horas para decir si la persona se va a quedar o se va a ir, de acuerdo a lo que considere el juez pertinente. Y esto tiene que ver también con el argumento que dé la defensa y el argumento que dé el asesor jurídico del ofendido, si fuera el caso. Ahora, es muy importante que tengas esto cierto. El artículo 20 constitucional te habla en sí del procedimiento y del proceso penal, que no es lo mismo. Dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A. De los principios generales. La fracción primera dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito sean reparados. Por aquello de que ahora resulta que Lozoya Austin y Juan Collado ya quieren ahora quedar bien con el presidente, y entonces no te preocupes, yo te pago, dime cuánto es. Entonces esa es la situación. Esa es la fracción primera. Son varias, así que voy a ocupar solamente las que yo considero más importantes. No es que las demás no lo sean, pero para esta explicación creo que de ahí me puedo brincar a la fracción quinta, que dice: la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Ya lo habíamos visto y tiene que ver con que el que acusa prueba, no con dimes y diretes como hace de pronto este señor. Somos el hazmerreír de México, somos una vergüenza nacional. Sino con pruebas reales y tangibles que entonces comprueben el hecho de algún ilícito. Dice la fracción octava: el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Cuando él ya está convencido de que es culpable, entonces él dictamina una sentencia. Antes no. Y la fracción 9 dice: cualquier prueba obtenida por violación de derechos fundamentales será nula. Esto es que si alguien te tortura o a final de cuentas te escarmienta para que tú digas alguna cosa, esta prueba queda anulada a final de cuentas. Ahora, con todo esto se arma la carpeta de investigación con la valoración e integración de las pruebas completas. Ya que se tienen todas las pruebas y que están todos los hechos, ahora se arma la carpeta de investigación y le es presentada a la persona, al presunto o al supuesto que cometió un acto ilícito. Una vez armada la carpeta de investigación, se asunta al presunto responsable para que responda por las acusaciones en su contra. Primero y antes que otra cosa, se le pedirán sus generales, porque de pronto ya ven que hay gente que da 3 domicilios y luego termina encerrado y cosas así como la señora. Será de su conocimiento las acusaciones en su contra. Se dará un término para presentar las pruebas y en todo caso desacreditar lo que está diciendo la fiscalía, o en algún momento si quieren irse a correr como este otro hombre. Malo, malo, eres chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? Robas
robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un demente, vas preso por ratero. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por...? Bien. O como este otro, que también es una fichita. Dice, ahora, de acuerdo al apartado B, que habla de los derechos de las personas imputadas, dice: a la persona que se presume, a toda persona se presumirá inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez. ¿Les recuerda que de pronto en algún caso alguien dijo que era una plagiaria la magistrada que iba a postularse para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia? Es algo parecido. Hasta que no exista una determinación que diga que la magistrada es fulana o sutana, la señora no lo es. Hasta que no exista una determinación judicial que diga que la señora es inocente o culpable de algún cargo, no lo es. ¿Bien? Ahora, se le reciben entonces a la persona todos los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, concediéndose tiempo y ley que estime necesario para el efecto, auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite. Es muy importante también la fracción número 9 de este mismo apartado. La prisión preventiva no podrá exceder en ningún caso los 2 años. El problema fue que la señora cambió de abogados como 3 o 4 veces y entonces no había quien diera continuidad a esa petición. Ahora, el artículo 21 dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y la imposición de penas solamente son exclusivos de la autoridad judicial. Es muy distinto. La investigación corresponde al aparato de las fiscalías y las penas corresponden al Poder Judicial, estatal o federal. Entonces, con esto queremos decir que el hecho de haber presentado 1, 5, 20 o 1000 denuncias no hace que las pruebas a final de cuentas sean ciertas. Cuando hay personas que transcriben novelas de mujeres despechadas para levantar denuncias sin prueba alguna, entonces terminan haciendo ridículos como estos. Ya está aquí, el muñeco que te hará tirar todos los juguetes de Barney que le exprimieron el aguinaldo a tus papás el año pasado. Juguetes Radioactivos presentan al caribeño dinosaurio Marley. En este momento estamos preparando la denuncia que será presentada la semana que entra por el tema del Rey del Cash. Y estamos transcribiendo varios párrafos del libro donde presumimos que hay tela de donde cortar. Otra vez aquí en la función pública, ahora denunciando a un inepto inepta que permitió que se liberaran 40,000 toneladas de metano. Una más, no me voy a cansar de denunciar la corrupción. Me encuentro aquí en la Fiscalía denunciando a los funcionarios que están talando la selva sin los permisos. Me encuentro aquí afuera de la Fiscalía General de la República, donde he denunciado a distintos funcionarios relacionados con la operación del túnel emisor oriente de la Ciudad de México. Y a final de cuentas, es imposible que senadores de la República Mexicana, que tienen un presupuesto determinado para el pago de asesores jurídicos, no sabemos bien a bien en qué se gasta el dinero, porque cualquier abogado litigante con por lo menos 3 dedos de frente y 2 años de experiencia conocería que todo aquello que están promoviendo en el caso de las senadoras es improcedente. Entonces, aquí queda para que tú conozcas tu derecho. Aquí queda para que si ellos lo ven, entonces estén ciertos de por qué se tardan las cosas. Y es muy importante señalar, en esta cuarta transformación no se inventan pruebas. En esta cuarta transformación primero se le da y se arman las carpetas de investigación, y una carpeta de investigación no son enchiladas o no son tortas de chavo. Entonces llevan sus pasos y llevan sus momentos. Esto es porque se sigue escuchando, pero no hay nadie en la cárcel, pero no hay... Murillo Karam no está afuera. Lozoya sigue estando adentro. Juan Collado sigue estando adentro. Entonces, si quieren ver a todo mundo metido en la cárcel, yo creo que tendrán que ir ahora sí a un régimen dictatorial.
porque aquí es una democracia. Muy importante, entonces, y para cerrar, estos son más o menos los procesos o los procesos y los tiempos judiciales: la denuncia, el armado de carpeta y la presentación de las pruebas de una y otra parte. Es muy importante, no por ir y promover o no por ir dejar una denuncia significa que van a hacer algo, porque necesitas aportar pruebas. Pero si no aportas pruebas o tus pruebas son endebles, entonces la carpeta tendrá el mismo fin que el papel sanitario. Este es el primer video que hacemos en este año y desde Canal Abogatuber queremos mandarles un feliz año nuevo, desearles un excelente 2023. Vamos con todo por Coahuila, vamos con todo por este Estado de México. Un abrazo enorme, cuídense mucho, los queremos mucho.